Querida comunidad de Betefilá, seguimos en este camino de Adviento. Nos estamos dirigiendo al pesebre, así hemos titulado esta preparación, el camino al pesebre. Y ya llevamos 2 domingos haciendo una lección divina, tomando la liturgia, que es lo que nos acompaña para poder llegar preparados al pesebre, a ver a ese niño, adorar a ese niño, a recibir al niño Dios. Entonces, la primera semana, pues vimos cómo iniciar el camino y cómo nos damos cuenta, pues que partimos de nuestra realidad, la que es. Y esa realidad, pues implica una conversión, implica la purificación de los sentidos. Y después, pues la segunda semana visualizamos el horizonte, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, para que nos llene de esperanza. Queremos ir a esos cielos nuevos, esa tierra nueva y queremos recibir al sol de justicia, que es el niño Jesús, que nos llena de luz y de calor. Esta tercera semana los invito a reflexionar sobre los beneficios que recibimos ya en el camino. Esto es propio de la fe cristiana y es una cosa bellísima. Nosotros no solamente estamos esperando la segunda venida de Cristo o incluso nuestra muerte para ya poder gozar plenamente de Dios, sino que nosotros tenemos la conciencia de que el reino de Dios ya está aquí. Jesucristo nos lo ha dicho. Y por lo tanto tenemos que tener nuestros ojos muy abiertos para darnos cuenta que ya en el camino está surgiendo algo, está surgiendo fruto. Ya hay beneficios en este camino. Y me gustaría tomar la lectura de la primera lectura al profeta Isaías, que nos habla de estos beneficios que tenemos. La lectura del libro de Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Entonces, pues vamos a utilizar este texto de la liturgia para visualizar los beneficios que ya están aquí, que ya podemos ver, ya podemos tocar, de la acción de Dios en nuestras vidas. Lo primero que tomaré es esta descripción de la acción del siervo de Yahvé, del ungido, que ha sido enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar, etc. Entonces vamos a analizar cada una. Lo primero que dice es que este ungido anuncia la buena noticia a los que sufren. En realidad, el texto bíblico, la palabra que utiliza en el hebreo es dar la buena noticia, que es el evangelio, así se dice en griego, la buena noticia a los pobres, no a los que sufren, sino a los pobres. Y tenemos que entender muy bien este concepto de los pobres de Yahvé, los Anawim Adonai, los pobres del Señor, que son aquellos que, en primer lugar, se utilizaba este término para hablar de los pobres que no tenían bienes materiales. Sin embargo, después del exilio se utilizó este término teológico, Anawim, pobres de Yahvé, para hablar de aquellos que podían tener bienes materiales, pero que sobre todo confiaban en el Señor, que tenían esta actitud de abandono en Dios, de esperar tanto los bienes materiales como espirituales solo y exclusivamente de Dios. Cuando fue el destierro, el pueblo de Israel perdió la confianza en sí mismo. Antes se sentía autosuficiente, podía todo sin Dios. Sin embargo, después del exilio, pues se dan cuenta que no. O sea, que si no tienen a Dios, se pueden ir a la ruina. Y entonces surge este concepto de aquellos que confían en Dios, que no son como los soberbios, que no son como los autosuficientes, sino que aquellos son aquellos que esperan de Dios recibir todos los bienes. Por lo tanto, es la buena noticia a los que confían en Dios, a los pobres. Se les anuncia que Dios les dará aquello que necesitan para vivir. Lo segundo es que ya en esta vida recibimos el beneficio de que se venden los corazones desgarrados. Vendar los corazones desgarrados. Me gusta mucho que el profeta haya utilizado el verbo vendar y no tanto curar, para referirse a no una curación de un momento instantáneo en donde ya no tenemos problema, sino que vendar hace referencia a un proceso.
¿no? Aquel que tiene que curar una herida, que tiene que vendarla, después tiene que quitar la venda, limpiarla, volverla a vendar con una venda limpia. Este proceso es el proceso que realiza Dios en nuestro corazón. A veces nuestro corazón está desgarrado, está dolido por una experiencia profunda de traición, de dolor, de separación, etcétera. Y Dios quiere vendar nuestro corazón desgarrado. Pero tenemos que comprender que lo hace a través de un proceso largo. Y este Adviento también lo quiere hacer el Señor en nuestro corazón. Obviamente la referencia a los corazones desgarrados puede ser un dolor, un sufrimiento espiritual, pero también, como dijimos, el corazón hace referencia al centro de la persona en donde la persona elige y decide cambiar de vida. Por lo tanto, puede referirse también al no cumplimiento de la ley. Como una persona enferma en su corazón o con su corazón desgarrado es aquel que no sigue según el plan de Dios. Y Dios viene a vendar ese corazón para hacerle un corazón capaz de seguir los mandamientos de Dios. El tercer beneficio, y lo dice el profeta de esta manera, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Obviamente el primer sentido, literal, se refiere a la liberación de las esclavitudes cotidianas, como son las detenciones por deudas o por las injusticias de los poderosos. No se refiere pues a aquellos que han cometido una culpa y que pues merecen cumplir con su pena por un tiempo, sino que se refiere a aquellos que en tiempos del profeta Isaías, como los ricos abusaban de los pobres y los pobres no tenían la manera de pagarle a los ricos todas las exigencias que tenían sobre ellos, pues terminaban teniéndose que vender como esclavos o tenían unas deudas tan grandes que los jueces de manera injusta y corruptos los metían a la cárcel, los metían a la prisión. Entonces, pues Dios viene a liberar a aquellos que están encarcelados de alguna manera, que en sus vidas tienen este sufrimiento y este dolor. Podemos estar encarcelados físicamente, pero sobre todo podemos estar encarcelados a causa del pecado. Estamos encarcelados a causa de situaciones que nos hacen limitados. Por lo tanto, Dios viene a liberar a aquellos que no deben de estar esclavizados. Y por último, habla de proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué significa esto? El año de gracia es una alusión al año jubilar, cuando se perdonaban todas las deudas y se volvía la posesión de los bienes. Esto lo encontramos en Levítico 25. ¿Qué es lo que sucedía? Si tú tenías un bien, una tierra, podías perderla por alguna situación en donde te encontraras de que ya no tenías el dinero suficiente para poderla abastecer, etcétera, y entonces perdías tu tierra. Pero cada 50 años se regresaba a la tierra y se hacía este año de gracia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Se anuncia un tiempo de bienestar y de inversión de las situaciones de opresión. Ya no habrá quien nos oprima, porque Dios va a venir a dar un año de gracia y a devolvernos lo que tanto es nuestro, sobre todo nuestra propia libertad. Ahora bien, todo esto que está anunciado llega a cumplimiento en Cristo. Y de hecho, de manera literal, Jesucristo en el Evangelio de Lucas se nos anuncia que en la sinagoga de Nazaret coge el rollo del profeta Isaías y lee precisamente este texto. Al leer este texto, él dice que hoy se ha cumplido. Entonces, Él es Cristo, aquel que va a dar la buena noticia a los pobres, vendar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad y proclamar el año de gracia del Señor. Y por lo tanto es el anuncio de los tiempos finales, los tiempos escatológicos en donde no habrá más sufrimiento, que nosotros ya nos beneficiamos de ello, no de manera plena y definitiva, pero nosotros ya podemos ser liberados del sufrimiento, de la esclavitud y de la opresión. La llegada de Jesús al mundo inicia este tiempo en donde se anuncia la llegada del reino y los enfermos, los leprosos, los paralíticos, los mudos, los sordos, objetivamente recuperan la salud y también los endemoniados son liberados, ¿no? Que es el poder y las fuerzas del mal. Entonces, con Jesús ya llegó eso, ya llegaron esos beneficios que nosotros también podemos recibir. Y después de describir esos beneficios, el profeta dice, desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Por supuesto, ¿cómo no alegrarnos de la acción de Dios?
Cuando Dios realiza milagros en nuestras vidas, cuando vemos y tocamos su acción, entonces nos alegramos. Y esta alegría utiliza dos palabras. La primera se refiere a un gozo con una connotación de alegría en una fiesta, de regocijo, alborozo, fiesta, diversión. Por lo tanto, esa es la alegría de nuestra Navidad. Por eso hacemos fiesta, porque Dios ha nacido, porque Dios ha traído a nosotros tantos beneficios a nuestra vida, lo percibimos y estamos alegres por ello. Y también utiliza otro verbo que está en contextos en relación a la acción de Dios en favor del pueblo. No nos alegramos por cualquier cosa, sino que nos alegramos porque Dios ha obrado en nuestra vida y eso nos genera una inmensa alegría. Este verbo se utiliza, por ejemplo, me alegro en Dios, me alegro por tu justicia, por las obras de tus manos, por tu salvación, me alegro por ti. Al final nos alegramos por ese Dios que hace tantas obras maravillosas en nuestra vida y que nos llena de gozo. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros en el camino empezamos a ver los beneficios de Dios, los reconocemos? Entonces nos convertimos en testigos. El texto del profeta Isaías dice, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Tenemos que tener los ojos de la fe, los ojos puestos en la providencia divina para ver cómo está empezando a brotar las semillas. Un jardín hace brotar sus semillas, como el suelo echa sus brotes. El profeta utiliza pues la imagen de la semilla para hablar de la obra de Dios que es sembrada y que brota. Y tenemos que, no podemos ser injustos con Dios. Dios ha sembrado nuestras vidas y hemos visto el fruto de su justicia. Esta semilla es la obra buena de Dios en nosotros que es fecunda y que surge en diversas formas de obras de justicia, que nosotros las llamamos las obras de misericordia. El cristiano que recibe la acción de Dios actúa con misericordia, actúa con estas obras de justicia. En nuestra vida Dios va sembrando el bien y si nos dejamos purificar, podemos ver cómo esa bondad y el bien que Dios va sembrando va brotando. Y por lo tanto, estas obras buenas nos hacen ser testigos de Dios. No vale tanto la pena hablar sobre Dios. Tu vida tiene que hablar de Dios. Tu modo de ser, tu modo de comportarte, tu modo de acercarte a los demás, ese es tu testimonio. Entonces, estas obras que se convierten en testimonio de la obra de Dios en nosotros, atraen y convencen a otros pueblos, como dice el profeta. Los himnos ante todos los pueblos. Los pueblos van a dirigir himnos al Señor, van a rendir culto al Señor. ¿Pero por qué? Porque vieron la obra de Dios en nosotros. El profeta habla obviamente de Jerusalén, que está llamada a testimoniar la gloria divina en la historia, para que todas las naciones, no solamente los cristianos, no solamente los que conocen a Dios, sino que todas las naciones también se suman a este deseo de servir al Señor al final de los tiempos. Entonces, ese es nuestro testimonio. ¿Y de quién aprendemos este testimonio? Por supuesto, de María. María, a través del Magnificat, que este tercer domingo de Adviento proclamamos en el Salmo, nos enseña a cómo proclamar las grandezas del Señor y ella reconoce su pobreza. El texto dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ella se sabe la pobre de Yahvé, forma parte de los Anawim, los pobres de Yahvé, la que confía solamente en Dios, pone su confianza en Dios y se da cuenta de los beneficios. En este camino que está recorriendo hacia Dios, voltea a su lado derecho, a su lado izquierdo y ve tanto fruto que Dios ha sembrado en su vida y que empieza a cosechar. Y entonces la Virgen hace este Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, desborda de gozo en Dios. Esta alegría, esta fiesta, que es la fiesta de la Navidad. Pues bueno, como los otros días les dejamos unas preguntas de reflexión que les ayude a interiorizar esto que hemos escuchado. Y recuerden, en la lección divina, después de la lectura, de la meditación, hay que hacer una oración. Cada uno de ustedes termine este momento
elevando una oración a Dios, una oración espontánea, pidiéndole que nos dé los ojos de la fe para poder visualizar estas obras de Dios en nosotros, estos beneficios de Dios en nosotros y agradecérselos como María a través de un Magnificat. Muchas gracias a todos y qué gozo poderlos acompañar en este camino de preparación para la Navidad.